Fidelity. Y aquí estamos con Liliana, su café y sus finanzas. Liliana Rodríguez Álvarez. Todo el mundo quiere buenas noticias en esta época, pero no hay muy buenas. Sin embargo, Liliana, los comentarios sucesivos a sus intervenciones son muy positivos y además preguntan y preguntan. ¿Pasa igual con la vacuna y con la necesidad de ponerse dosis y más dosis? Que aquí el equipo, sobre todo los adultos mayores, que usted los vio cómo actúan, más que cualquier muchacho. ¿Qué tú crees que si me pongo la primera, la segunda y la tercera? Pero cuando le ofrecen la respuesta ya o no se han puesto ninguna o se han puesto todas. Y con esos planes para ahorrar, para estar preparados ante una contingencia, ¿qué fue lo que dijo Liliana? Mándame el podcast. Pero finalmente después cuando llega el momento de la fiesta a dispendiar, se ha dicho: adelante Liliana y sus finanzas con café en este matutino alternativo, casi finalizando el año, como le decía a Francisco. Así es, faltan 9 días para concluir el año. Feliz, doña Carmen, de estar en el matutino alternativo. Todos los días estamos en sintonía, y ayer escuchaba en el matutino alternativo el diván de Mari Mora y cómo hablaban de cómo se sienten unos y otros en Navidad. A mí en esta época me recuerda muchísimo a mis abuelos, porque celebrábamos en Santiago todos los años. Así que después del programa de ayer me quedé pensando en ellos, en mis abuelos y todo lo que me enseñaron. Así que hoy me animé a construir una receta financiera a la abuela, que es lo que quiero que compartamos y conversemos en Finanzas con Café en el día de hoy, para que todos lo tomen en cuenta en este año 2022. ¿Qué podemos aprender de nuestros abuelos? Yo, desde mi punto de vista como economista y como financiera, aprendí muchas cosas de mis abuelos, y ellos nos enseñaban todos los días, en cada encuentro que teníamos con ellos, hábitos financieros que ellos crearon por su realidad y por lo que vivieron. Muchos de ellos no tuvieron una vida muy fácil, le tocó vivir guerras, dictaduras, privaciones, escasez, y todo eso creó unos hábitos financieros en ellos que son las reglas de finanzas que muchos compartimos y que nosotros lo tenemos ahí, cerca de nosotros, y que podemos aprovecharlo. Lo primero, doña Carmen, que en casa nada se puede dañar ni nada se puede desperdiciar. Siempre había comida en la casa, y hay de uno que osara a decir que no había, pues te sacaban todo de la despensa entera, acompañada de un sermón de que ellos vivieron épocas muy difíciles. Ellos aprovechaban cada elemento que había en la cocina. La carne molida que sobró del mediodía se transformaba en un sándwich con tomates para la cena. Ahora en Navidad, el día 25, se reciclaba la cena del 24. Lo digo con ejemplos muy pequeños, que cuando uno lo va sumando, pues uno va teniendo un ahorro, porque nada se daña ni en la despensa ni en la nevera. Cada elemento que ellos lograban llevar a la casa se celebraba, se aprovechaba. Algo que yo recuerdo de mi abuela es que conocía los precios. Cada uno de los elementos de la casa, ella se sabía los precios. Y ella no necesitaba que el Banco Central le dijera que a noviembre de 2021 la carne de res aumentó un 33%, las manzanas un 29%, el pollo fresco un 16%, o que el pan de agua un 26% más caro. Ese sabía los precios de cada producto que compraba. Y de hecho ahora, doña Carmen, en este momento donde la principal preocupación de la población dominicana es el aumento general de los precios. La inflación a noviembre de 2021 es de 8.23%. Así que esta regla de finanzas, de conocer los precios de las cosas, cobra más importancia todavía, porque nos permite poder comparar, y eso es otra regla de finanzas, es comparar los precios, tanto de los productos
comerciales como también financieros, poder comparar entre uno y otro y determinar qué es lo que más nos conviene. Entonces, esa es otra de las reglas que yo veía, y cuando iba al supermercado con ella, recuerdo que era como salir a descubrir cuáles eran los vegetales y los víveres que estaban en oferta y saborearlos desde el supermercado, o sea, imaginándose que uno podía hacer con ellos. Entonces, eso es una... Y probar si la yuca estaba buena o no, dándole ahí. Sí, es cierto. Sí, eso es muy, muy de esa generación. Así es. Bueno, yo no tengo eso todavía, ese hábito. Ah. Pero otra cosa es que uno aprendió a hacer las cosas uno mismo. Yo quisiera poder tener tantas habilidades como tenía mi abuela, y eso es parte de lo que me propuse para el año que viene, es aprender nuevas recetas. Ella lo hacía todo. Mi abuela tenía en su casa un restaurante prácticamente. Ella sabía cocinar todos los platos típicos dominicanos, el arroz, habichuela, el moro, pero también su quipe, los rellenitos. Sabía hacer bizcochos, las mermeladas de las guayabas del patio. Y lo que no hacía, lo aprendía a hacer con un libro de recetas. Ella evitaba gastos innecesarios, a la vez aprendía a hacer cosas nuevas. Era la oportunidad para unirse en familia y aprender a hacer cosas en la casa. Ella, como no generaba recursos, sino que trabajaba en la casa, para agradar incluso a sus nietos, ella se ponía a cocinar con ellos, con nosotros, también nos cosía la ropa, y esos eran sus regalos. Pero eso era el parte como del día a día del área de la cocina, que vemos cómo ella podía aprovechar, mi abuela podía aprovechar muchísimo. Pero también de mi abuela y de mi abuelo, por ejemplo, uno aprendía a administrar lo que uno tiene. Y eso es lo que es hoy en día que uno define un presupuesto. Yo veía cómo ellos llevaban en su cuaderno un control de todos sus gastos, detalle por detalle. Y ellos, aparte de eso, tenían su dinero en sobres, y si no tenían en ese momento en sobres, pues lo improvisaban con una hoja, e iban guardando del dinero que le entraba, que lo cuidaban muy celosamente, lo iban guardando en cada partida. Entonces, uno tiene a mano esa vivencia, y es lo que en los libros definimos como presupuesto. Ellos llevaban un control de todos sus gastos y iban definiendo qué iba para cada partida. Algo que doña Carmen, ellos no tenían, que hoy nosotros tenemos, es esa presión social, que la tenemos por las redes sociales, la tenemos no solo por redes sociales de personas y de marcas que pueden influir en nuestros patrones de consumo, sino también de amistades que comparten algo que ha comprado, un lugar donde están, y no que nos obliguen, pero nos hace una mayor invitación a querer tener esa presión de tener lo mismo que tiene el otro compañero. Ellos no tenían eso. Nuestros abuelos no tenían esa presión social de querer lo que tiene el otro, de ser igual que el otro, sino que vivían con lo que tenían y en base a su presupuesto. Si no estaba en su presupuesto, ellos lo pensaban muy bien. Otra cosa que hoy en día nosotros hablamos, doña Carmen, el reciclar. Hoy nosotros lo vemos como un tema de medio ambiente y es sumamente importante. Pero desde épocas y décadas atrás, ellos lo veían como un ahorro. Reciclar no solamente es proteger el medio ambiente y la naturaleza, sino también ahorrar. Nosotros, bueno, hay muchísimas historias muy graciosas en Navidad de que esa caja de galletas navideñas, esa lata de galletas navideñas, se utilizaba y se reciclaba para guardar cosas adentro. Un envase de mantequilla que de repente tú abrías la nevera y te encontraba era una pasta de tomate adentro. Esos envases plásticos se convertían en los Tupperware para guardar los alimentos. Las latas de galletas de soda que todavía hay, esas latas de galletas de soda se utilizaban para guardar el arroz. En lugar de tenerlos en las fundas plásticas, se almacenaban y en mejores condiciones climáticas, la ponían adentro de esas latas de galletas de soda y lo utilizaban para guardar y para reciclar. En lugar de comprar nuevos materiales, los reciclaba. Y si hay algunas personas que se lo encuentran feo y que no les gustan estar reciclando este tipo de materiales, que lo pinten. Es una ocasión para hacer algo incluso con los hijos, pero no solamente protegemos el medio ambiente, sino que también ahorramos. Cada pequeña cosa que uno haga va sumando. Hay algo muy famoso en finanzas que son los gastos hormigas. Muchas veces uno dice, bueno, es un Tupperware, no me cuesta mucho, esos son 150 pesos.
Sí, pero tú no necesitas uno solo. Lo más probable es que vayas y compres 4. Entonces, ya cuando multiplicas son 600 pesos. Fácilmente que te lo puedes ahorrar con algo en el que compraste un dulce o que vino un pan dentro de un envase plástico. Tú lo puedes reciclar para guardar ahí quesos o guardar jamones. Entonces, puedes utilizarlo, ahorrar y vas a proteger el medio ambiente. Otra cosa, y hay 2 elementos sumamente importantes, doña Carmen, en tema de finanzas. Educar, y el otro que voy a mencionar ahora, que usted lo sabe decir más lindo que yo, y eso lo veremos ahora, pero educar es vital. Yo creo que las personas evitan hablar de dinero con sus hijos, para algunas veces no trasladar esa preocupación de que ahora mismo no hay dinero, o reducir la posibilidad de que su vida gire en torno al dinero, por el genuino deseo quizás de que los niños sean niños, sin esa responsabilidad de adultos del dinero. Pero si hay algo que uno aprende con los abuelos, es que es lindo compartir el conocimiento. Y para educar a nuestros hijos podemos hacerlo como nuestros abuelos. Yo disfruto muchísimo, y por eso le comentaba que disfruté muchísimo también el lunes, que estaba sentado al lado de María Antonieta Rocino, escuchando sus historias, escuchando sus anécdotas de sus vidas, y que a la vez nos regalan muchísimos consejos. Entonces es una forma de nosotros también educar a nuestros hijos. No tiene que ser con sermones ni nada muy aburrido, como digo yo, en tema de finanzas, sino hacerlo con anécdotas, con vivencias, como lo hacían nuestros abuelos con nosotros, y por eso aprendíamos. Y algo que hacían nuestros abuelos, que era lo que lo he escuchado usted mencionar en varios programas, doña Carmen, es no borrar el pasado. Quizá usted me ayude ahí y lo recuerde, porque usted lo dice más lindo. No, usted tiene al público emocionado con esa reivindicación de las abuelas, no solo por el lado afectivo, sino cuánto nos enseñaron por la vivencia que tuvieron. Vamos a comentarlo después, pero siga. Así es. Eso que usted ha comentado, lo he oído en varios programas y me ha encantado, de no borrar el pasado. Ahora me ha ocurrido que en el gobierno he visto que han cambiado ahora el nombre de algunos programas sociales y bueno, cambiar el nombre, ¿qué significa? Pero lo que nosotros no podemos es borrar el pasado. No olvidemos cuándo fue que se crearon las cosas, no olvidemos de dónde venimos, y eso es algo que nos enseñan nuestros abuelos. Nuestros abuelos, aunque no estuvieran en plena guerra, seguían funcionando, seguían teniendo esos hábitos financieros como si estuvieran en guerra o como si estuvieran en una época de escasez. Entonces, mire ahora que nosotros pasamos el año pasado, esto fue marzo a mayo de 2020, duramos 2 meses encerrados por la COVID-19, nos pudimos abastecer para que no nos faltara nada en la casa, pero al no tener la libertad de salir a cualquier hora, y tener escasez de algunos productos como la leche, por ejemplo, la leche condensada, que recuerdo haber ido y estaban racionando la cantidad de leche condensada que uno se podía llevar a la casa. Esas son cosas que comen mucho los niños y uno se preocupaba de que no faltara en la casa. Y en esos momentos, pues uno escuchaba mucho y cuando conversaba con amistades, pues uno veía que era algo que era típico en ese momento en las casas, era recordarle a los hijos que no desperdiciaran los alimentos, que no se lo comieran todo junto, porque si no se iba a acabar todo de repente y no sabíamos cuándo podíamos volver a encontrarlo. Esas son cosas que nosotros vivimos durante 2 meses, que nuestros abuelos lo vivieron y después de ahí en adelante siempre lo tuvieron presente. A pesar de que no hubiese escasez, vivían como si lo hubiese. Entonces, cada momento era una celebración, que hubiese un queso en la nevera, que uno disfrutaba muchísimo, era un momento de celebración. Y el mayor aprendizaje, doña Carmen, yo creo que lo más valioso que yo tuve con mis abuelos era que no era el dinero lo más importante, sino el tiempo. El tiempo, sin duda alguna, el tiempo para conseguir las cosas, pero también el tiempo de estar juntos. Por eso me acordé ayer, cuando hablaban de Navidad, me acordé de mis abuelos y todas esas enseñanzas financieras. Y digo, realmente ellos administraban también el dinero, ahorraban todo para que no fuera una preocupación y que la preocupación fuera el compartir. Y por eso en Navidad no había otra opción que estar juntos. Y siempre Navidad era en familia
y realmente había algo que mi abuela nos compartía, y era que ella duraba semanas, algunas veces sin ver a su esposo, a mi abuelo, porque él salía en caballo a vender. Y mi abuela no lo veía durante días, ni sabía de él, porque en el momento no habían celulares. Entonces, claro, el estar juntos era lo más maravilloso que había. Los abuelos son para mí realmente una fuente de amor y sabiduría. Y si uno tiene a los abuelos cerca, pues invitarlos a que lo abracen, porque uno nunca sabe. Y déjeme decirle que ayer le compartí por WhatsApp una cartica que yo quisiera... La tengo editada y yo creo que es importantísima que usted lo diga, porque me encantó. Sí, a mí me encantó, y ha sido una cartica muy breve, una carta que ha publicado un escritor español de Zaragoza. Él se llama Ricardo Ramos Rodríguez. Ha sido una carta que se ha hecho viral en países de habla hispana, o sea, que en países de América Latina y en España, por esta invitación a abrazarse, porque uno nunca sabe. Y dice así, si usted me permite. Pero claro. Abrázame, que nunca se sabe, por Ricardo Ramos Rodríguez. Casi todas las infancias de mi generación, tengo 27 años, contienen una vivencia común: los atracones forzosos en casa de los abuelos. Cómetelo, que nunca se sabe cuándo puede venir otra guerra, solía decir la mía, aunque fuese un garbanzo lo que me dejase en el plato. Su gran trauma colectivo fue el hambre, y por eso desde entonces atesoraron previsores cada ocasión de alimentarse como si pudiese ser la última, y vieron en cada mesa llena un privilegio. Mientras tanto, nosotros, capaces de vaciar sin remordimiento media nevera en la basura, crecimos en una burbuja de presunta seguridad en la que estábamos convencidos que nunca pasaría nada. Ahora recibimos nuestra primera herida. Si esta pandemia es nuestra guerra, nuestra hambre es de contacto. Y creo que nuestros traumas serán el aislamiento y la distancia. Por eso me pregunto si en un futuro no nos convertiremos en precavidos atesoradores de cariño y dedicaremos a nuestros nietos frases como la que titula esta carta: abrázame, que nunca se sabe. Impresionante, Liliana, y ese texto yo creo, bueno, ahí está ya publicado en las redes nuestras, pero la verdad que la carencia nos hace sabios y nos hace realmente extrañar lo que no tenemos. Y todo ese perfil que usted ha hecho de esa generación de las abuelas, a veces la generación nuestra se pregunta si podemos hacer eso con nuestros nietos. Es difícil, posiblemente, porque usted mencionaba algo fundamental, que es el tiempo. Pero esa capacidad de esa generación de mujeres que supieron siempre prever esas neveras, que son el recuerdo de esa tercera generación, uno no sabe nunca cómo podían nutrirla y mantenerla. Pero a propósito del abrazo, yo creo que ese debe ser el mensaje de este fin de año, Liliana. Estremece, mucha nostalgia y nada, eso es lo que tenemos. Esta finanza con café ha sido una finanza de reconocimiento a esas abuelas que supieron en la adversidad no quejarse, además, Liliana, eso es fundamental. Así es. Esa generación que nunca resolvía, y desde antes, mucho antes de las Navidades, ya iban a la mercería de la esquina y buscaban los lacitos para los regalos de los nietos y para hacernos siempre mejor esta temporada que es de cariño, de confraternidad. Por eso me extraña tanto, Liliana, y no quisiera dañar esa lectura de la carta, que ya la están pidiendo, pero mírenla en el Facebook, que esta vez no hay ni siquiera un llamado a tregua, aunque sea mentira, aunque sea hipócrita. La vida ahora es tan... todo tiene que ser tan adrenalínico, que no hay ni siquiera tregua para el mensaje hermoso, bonito, inocente, quizás engañoso. Pero volviendo a la economía, usted iba mencionando episodios y yo lo iba viendo, y sé que la generación de los nietos y nietas de los abuelos
que fueron nuestros padres, nuestras madres, estaban viendo todos esos objetos. La cajita de galletas guardando de todo, y ese reciclamiento de los alimentos sin enfermarnos a ninguno, Liliana. Yo le preguntaba a una de esas abuelas hace 2 semanas cómo conservaba la carne de cerdo. Recuerde que por más clase media que usted fuera, o media alta, o no importa, que la refrigeración no era tan sofisticada como ahora, hace 40, 50 años. Bueno, con sal ellos lo conservaban un día para otro antes de hornearlo. Era una sabiduría que produce la carencia y la necesidad de sobrevivir. Y nuevos platos surgían también de eso, se aprovechaban cada elemento que hubiese en la casa. Y eso es algo que nosotros debemos de aprovechar también en familia. O sea, ¿qué puede aportar hasta en pareja? ¿Qué puedes aportar tú? ¿Qué puedo aportar yo de nuestros conocimientos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, por eso decía, recordar a nuestros abuelos que estaban llenos de enseñanza. Mi abuela no tenía un trabajo formal, y aún así, como bien usted decía, nunca faltaba nada. Ella administraba correctamente esos recursos y siempre tenía recursos. O sea, era una cosa que yo decía, pero ¿cómo lo hace? Y así mismo era. O sea, ella sabía aprovechar cada elemento que entraba en la casa y lo disfrutaba. Y déjeme decirle que yo lo estoy viviendo ahora con mis padres. A mí el otro día, incluso el domingo, mi niña pequeña de 3 años, dijo que la mejor comida era en casa de su abu y su abuelo. Claro. El mejor mangú con huevo es allá, el mejor queso es allá, y la de aquí es la peor. Digo, caramba, todos los días con un esfuerzo porque no falte nada en la casa. Pero es que la celebración que hay detrás de cada comida en casa de abu y abuelo es tan grande que causa alegría. O sea, cada vez que ella se va a comer una naranja, es mejor la de la abuela, sí. Pero, y en este caso del abuelo, la forma en que él parte la naranja, el sabor de la naranja es mejor en casa de los abuelos. O sea, todo eso va creando unas experiencias en los niños de saborear lo que uno tiene. Estamos hablando de una naranja y lo disfruta enormemente. Y eso es parte, es algo importante en finanzas también, es saborear lo que nosotros tenemos, celebrarlo. O sea, logramos cumplir o llegar a una meta financiera que nos establecimos, vamos a celebrarlo. O yo quería comprarme este dulce, pero no me alcanzó el dinero. Cuando lo pueda comprar, lo voy a celebrar y lo voy a saborear. Y eso era algo que uno lo disfrutaba. Para mí, y le digo que lo mismo que le están pasando a mis hijos con sus abuelos, yo lo tenía con mi abuela. El mejor huevo frito lo hacía mi abuela. Claro. Es un huevo frito. O sea, eso no había mucha ciencia. Y eso que cocinaba muchísimo. Pero lo que yo recordaba era eso, porque era la forma en que lo hacía y con el cariño que lo hacía. Entonces, ellos cuidaban tanto las cosas, que si uno cuida a sí mismo el dinero, uno cuida sus finanzas como ellos cuidaban, pues uno va a tener mejores resultados, y al final, si cada uno lo cuida, el país va mejor, porque hay una mejor administración. Definitivamente. Mire, hay un dato que ahora que lo mencionó, cuando decimos, yo pienso que abusamos un poco, cuando decimos no trabajaban, pero de alguna manera siempre tenían más que las nuevas generaciones que se iban integrando al mercado laboral formal. Trabajaban, pero la casa siempre estaba nítida, siempre había provisión de alimentos. Ellos convertían realmente, era la multiplicación de los panes, la multiplicación bíblica de los panes, la hacían esas abuelas sin el trabajo formal. Algunas incluso tenían su venta de algunos dulces y demás, y tenían el efectivo presto y siempre ahí. Entonces, de ellas debemos aprender muchísimo, y creo que es el mejor mensaje de sus finanzas en este casi fin de año, 22 de diciembre. Gracias, Liliana. La verdad que entre economía y emoción hay que tomar más café. Mire, José ahí emocionado. Eso es verdad. La magia de las abuelas en la economía y en las finanzas. Gracias, Liliana. Así es. Un abrazo. Ya regresamos.